Betania, que está... ¿No se escucha? ¿Ahí? Vale. Soy pastor de la iglesia Comunidad Cristiana de Betania, que está aquí en el otro extremo de San Fernando de Henares. Y bueno, somos dos iglesias que caminamos juntos desde hace muchos años. Nos conocemos, somos amigos, somos hermanos, hemos compartido muchos cultos juntos y hemos hecho actividades juntos y muchas cosas de testimonio aquí en el barrio. Así que es un placer, como digo, para mí y para los betanios que nos acompañan. Eso sí, nosotros este verano no cambiamos el horario, seguimos teniendo la reunión a las 12, así que si veis que algún betanio despistado, aunque hemos anunciado el cambio de hora, pero llega ahora y creyendo, con cara de que ha llegado temprano, porque son menos 20, pues perdonadle, tenerle paciencia y ser comprensivo, ¿vale? Es culpa mía en todo caso. Bueno, quiero invitaros, los que tenéis Biblia, aunque creo que también van a seguir la lectura aquí, a que abráis vuestras Biblias en Daniel capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 3, y vamos a leer en principio los primeros 18 versículos de esta inspiradora historia. Muy bien, Daniel capítulo 3, dice así la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 de ancho y la colocó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor ordenó que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido en honor a su Dios. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Todos formaron ante la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz: «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un ardiente horno de fuego». Por lo cual, todos los pueblos, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. Por esto, en aquel tiempo algunos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «Rey, para siempre vive. Tú, nuestro rey, has dado una ley según la cual todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, ha de postrarse y adorar la estatua de oro, y el que no lo haga sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos judíos a los que pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, que no te han respetado, nuestro rey. No adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos delante del rey. Les dijo Nabucodonosor: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, a postraros y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echado en medio de un ardiente horno de fuego. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos?» Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del ardiente horno de fuego, y de tus manos, Rey nuestro, nos librará. Y si no, haces saber, Rey nuestro, que no serviremos tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has erigido. Hasta ahí nada más la lectura de la palabra. Estos días España está siendo castigada duramente por incendios. El fuego rodea poblaciones enteras, cientos de miles de hectáreas se han quemado, hogares destruidos, paisajes destrozados, todo muy triste lo que está pasando. Nos condolemos por el sufrimiento de tantas familias que han perdido todo, no solo lo material, sino recuerdos, toda una vida en algunos casos. Y es imposible, o por lo menos para mí, creo que las noticias no hablan de otra cosa, abstraernos del todo de ese sufrimiento, de esa tragedia, de esa catástrofe, que no es nueva, pero este año parece que tiene una magnitud inusitada, ¿no? Bastante fuerte. Así que, con eso en la cabeza, quizás el Espíritu, cuando pensaba que iba a compartir aquí, me llevó a algunos pasajes, y a este en particular que quiero compartir con vosotros. Sabéis que en la Biblia se habla mucho del fuego, el fuego literal y el fuego como metáfora. Tenemos ahí como fuego destructor el que cayó del cielo sobre Sodoma y Gomorra en la antigüedad y destruyó esas ciudades completamente. Pero tenemos también el fuego con el que la zarza, desde donde Dios llamó a Moisés, ardía y no se consumía. Allí estaba ese fuego permanente de la presencia de Dios. Tenemos también a Elías en el Monte Carmelo, en ese duelo también épico con los profetas, 450 profetas de Baal, donde clamó a Dios que cayera fuego sobre el holocausto y consumió todo el holocausto. En fin, tenemos varios episodios donde el fuego es protagonista en la Biblia. A veces como fuego destructor, a veces como fuego purificador. Me adelanto, pero Pedro en su primera carta dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, a veces debe ser probada con fuego. Y habla de las circunstancias, adversidades, pruebas y luchas de las que los cristianos no estamos exentos. A veces pensamos, y esta es una corriente que hay en algunas iglesias que está muy extendida, de que si creemos en Dios, seguimos a Jesús, hacemos todo lo que la Biblia enseña, no nos va a pasar nada malo, nunca. No vamos a enfermarnos, vamos a prosperar en nuestros trabajos, no nos van a echar, nos van a ascender, todo va a ir viento en popa, pero la Biblia no dice eso. Lo que sí la Biblia nos garantiza es la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Dios está en la barca de nuestra vida, Cristo se sube con nosotros el día que le abrimos nuestro corazón y allí estará siempre, en las buenas y en las malas. Y por supuesto que Dios quiere bendecirnos. El Señor dice, tengo pensamientos de paz y de bien para este pueblo. Eso es lo que Dios quiere en general. Pero vivimos en un mundo caído, en un mundo que está bajo la influencia del pecado. Hay destrucción, hay fuego, hay muchas cosas malas que pasan. Y los cristianos estamos en este mundo, como cualquier otra persona, podemos sufrir esas cosas, pero no estamos solos, tenemos a Cristo y tenemos una misión, que es la de, en esas circunstancias, con nuestro testimonio y con nuestras palabras, ser testigos de la resurrección de Cristo, que hay un Dios vivo que nos puede sostener en cualquier circunstancia. La salud, la enfermedad, la prosperidad económica o la ruina, la bancarrota. En cualquier circunstancia, el Señor está con nosotros y eso hace la diferencia. ¿Amén? Es muy importante lo que estoy diciendo y no hablo solamente por la teoría, sino por la experiencia de más de 45 años de caminar con Jesús. Y muchos que estáis aquí podrían decir lo mismo. Ahora, una anécdota que no puedo evitar contaros. Los betanios creo que ya la conocen, la conté hace muchos años. Pero que viene a cuento de esto, cada vez que leo este pasaje me acuerdo de ella. Están grabando, así que voy a coger el micrófono, por si me muevo. Hace varios años, por allá por el 2006, vino mi padre de visita. Mi padre se crió en Galicia, en una aldea pequeña llamada As Neves de Pontevedra,
allí pegadita a Portugal, separada de Portugal por el río Minho, una aldea muy pequeñita y preciosa que yo he tenido el privilegio de visitar ya varias veces y algunas con mi padre. Así que esa es una bendición que Dios me ha dado. Y en uno de esos viajes, estábamos nosotros viviendo aquí en Madrid, él pasó por Madrid y se fue a visitar a sus primos y familiares de las Nieves y estuvo allí varias semanas y habíamos quedado en que, bueno, él se fue por su cuenta, pero yo le iba a ir a buscar con el coche, de paso íbamos a dar un paseo, íbamos a ir a Santiago de Compostela, donde yo tenía amigos, donde habíamos estado con Miriam y la familia sirviendo al Señor, había una obra allí que quería que mi padre la viera, así que ese fue el plan. Más o menos en estas fechas, en julio o agosto, no me acuerdo bien, salí con el coche, iba conmigo Juan Marcos, mi hijo pequeño, para los que le conocen, ahora ya no es tan pequeño, tiene 26 años, pero de aquella era un adolescente. Íbamos los dos, llegamos a las Nieves, recogimos a mi padre y en Vigo cogimos la autovía hasta Santiago de Compostela. Íbamos muy tranquilos hasta que, es un trayecto de 45 minutos más o menos por autovía, y de repente veo por allá un poco de humo. No fue la única experiencia que he tenido con incendios aquí en Galicia y en Huelva, pero esta me marcó por algo que quiero comentar. Vamos por la autovía, tranquilos, conversando, y en el cassette iba escuchando Buscadme y viviréis de Marcos Vidal. Los que conocéis a Marcos Vidal y conocéis el cassette Buscadme y viviréis, son uno de los más bonitos. Y ahí íbamos escuchando, paseando, pero de repente a lo lejos veo un poquito de humo ahí, como un incendio a un costado de la carretera, a media altura entre Vigo y Santiago de Compostela. No le di mayor importancia porque estaba fuera de la carretera el fuego. Cuando me fui acercando a la zona donde estaba el centro de fuego, ya me dio un poco más de cosa porque el fuego salía con una virulencia tremenda por debajo de los quitamiedos. Era como si un soplete por debajo de los quitamientos. Pero bueno, por debajo de los quitamientos yo iba por la autovía, tampoco me pegué al carril del centro y seguía tranquilo, más o menos tranquilo, o menos tranquilo que antes. Pero de repente me encontré con un humo que llenaba toda la autovía. Una nube, me metía dentro de una nube de humo de incendio, humo que empezó a entrar en el coche, cerré todo el aire, el acceso del aire exterior al coche, y de repente me di cuenta del peligro en el que estaba porque no sabía si había un coche adelante, intenté reducir, pero después digo, me la va a pegar uno si viene de atrás, si no me ve no se veía nada, no veía a un metro delante que había, así que me encomendé al Señor y muy despacito, seguí adelante, hasta que por allí salí de la nube y respiré, me relajé, le di gracias a Dios, miré a mi hijo que iba ahí todo asustado, miré a mi padre que disimulaba el miedo y como que me iba relajando así, de repente Marcos Vidal seguía cantando en la cinta y justo en ese momento, y esto es así de real, se lo he contado a Marcos Vidal y tengo testigos, sale la frase donde dice: ¿dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? Y miro, 1, 2, 3. Digo, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? O es una broma o algo me estás queriendo decir, ¿no? Bueno, siempre que leo esta historia desde entonces, y ya han pasado muchos años, me acuerdo de este episodio, como digo, una historia real que no le exagero nada, así fue. Y gracias a Dios que no pasó nada, pero cuando hay incendios siempre me acuerdo, porque en Galicia, los 3 años que vimos otros incendios, en Orense, lamentablemente, y también en Huelva tengo otra historia, pero esa la contaré otro día con un incendio. Quiero hablar de estos 3 chicos. ¿Cuántos conocen, han escuchado antes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? La mayoría, ¿no? Es una historia que a mí me contaron desde pequeñito en la escuela dominical y siempre me ha gustado. Y aún de mayores volvemos a ella porque es una historia sumamente inspiradora, sobre todo cuando necesitamos cargar nuestra fe, las pilas de nuestra fe, para saber que para Dios no hay nada imposible y que, como decía Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tantas promesas que tenemos de que Él nos puede librar, que de la adversidad no nos va a dejar solos, y que Él es poderoso para proteger nuestras vidas, guardar todas nuestras cosas. Y todo está muy bien.
Pero quiero hacer una lectura a raíz de que observo desde mi perspectiva como pastor y como creyente ya anciano, ya puedo decir que soy anciano, de verdad, porque a mí me nombraron anciano de mi iglesia con 22 años, que así le llamaban a los que formaban parte del cuerpo pastoral como líderes. Yo era líder juvenil, el pastor nos introdujo, pero nos llamaban ancianos. Y al final algunos hermanos de la iglesia dijeron, pastor, póngale otro nombre, porque tienen 20 y pico de años, ¿cómo les llamamos ancianos? Y nos pusieron copastores, pero bueno, era otra historia. Ahora soy anciano y creo que algo aprendido y sigo aprendiendo de parte del Señor. Y hay una cosa que veo con preocupación en mi propia vida, una tendencia, y también la veo en otros creyentes. Y es que cuando leemos estas historias, algunos las usan para reafirmar sus convicciones personales, ¿sí? Aunque esas convicciones no sean realmente muy sanas o muy puras. Me explico. Podemos mirar esta historia y decir, qué bien, estos tres chicos le plantaron caras a un rey pagano y dijeron, no vamos a transigir, nos impones una música, no nos vamos a arrodillar, y este mundo, eso tiene una lección para nosotros como creyentes inspiradora, ¿no? Porque es verdad que vivimos en una sociedad secularizada, alejada de Dios, con valores incluso contrarios al reino de Dios, y a veces sentimos la presión, como un fuego, esa presión contra nuestras creencias, nuestros valores, nos sentimos incómodos, nos sentimos molestos y hasta enfadados a veces. Y ahí es cuando algunos se agarran a estas historias, ¿no? Y se inspiran en Sadrach, Mesach y se ponen duros y rompen y sueltan discursos, no voy a decir de odio, pero sí discursos que para mí no son discursos donde se vea, se refleje el amor, la compasión de Cristo. Contra el mundo, contra los políticos, contra la sociedad, contra la perversión, es un discurso de condenación. Y eso se ve mucho en muchas partes y se ve mucho en las redes sociales, se ve mucho en personas. Hay dos clases de personas porfiadas, esa es la palabra. Personas porfiadas. Le damos tanto la vuelta a las cosas que a veces hasta decimos, hay porfiados para lo bueno. No es verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Ser porfiado nunca es bueno. Se puede ser tenaz, se puede ser perseverante, se puede ser resiliente, pero porfiado nunca es bueno. No se puede decir, en mi opinión, hay que ser porfiados para lo bueno, porque ser porfiado es siempre negativo. Mirad una serie de sinónimos que he encontrado aquí de lo que dice el diccionario de porfiados. Por ejemplo, cabezota, cabezudo, contumaz, recalcitrante, duro, empecinado, encarnizado, machacón, terco, testarudo, tozudo, reaccionario, obcecado, obstinado. Esos son sinónimos de porfiado. Así que una persona porfiada no representa los valores del Evangelio ni del amor de Dios. Una persona porfiada no es una persona con convicciones. Normalmente los porfiados no tienen convicciones, sino convenciones o convencionalismos. Siempre lo hemos hecho así. Esto es así porque me lo han enseñado así y ya está. Y te lo han enseñado cuando tenías 8 años en la escuela dominical, lo aprendiste ahí y te quedó. Y nunca más evolucionaste, nunca más reflexionaste, no tienes una fe razonada, madura, sino que te has quedado ahí siendo un niño. Y Pablo dice en 1 Corintios 13, 11 creo que es, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya dejé de ser niño, ahora soy un hombre y actúo como un hombre, como una persona madura. Y él reconocía con humildad, y ahora no conocemos todas las cosas, conocemos en parte, porque el porfiado juzga, el porfiado lo sabe todo, el porfiado es intransigente, tiene una opinión y jamás va
aceptar que se le contradiga. Ese es el porfiado. Ahora, cuando yo veo a Sadrac, Mesac y Abednego, no veo a tres chicos porfiados que enfrentan al rey. Nosotros pensamos así, no vamos a doblarnos. Se podría interpretar así cuando leemos el pasaje, pero no es así. Sadrac, Mesac, quiero hablar algo acerca de quiénes eran, porque algunos conocen la historia, pero otros no. Estos chicos eran, junto con Daniel, que yo creo que Daniel era un pelín mayor que ellos, pero no mucho, fueron llevados cautivos a Babilonia, que era el gran imperio de aquella época. Siendo judíos, habían sido... el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, Dios les había dado la espalda, había enviado profetas diciéndoles que durante 70 años Israel iba a estar cautiva en Babilonia y después iban a volver. Pero 70 años castigados con un cautiverio muy severo en Babilonia. Y estos chicos fueron entre los varios grupos que fueron deportando hacia Babilonia, el rey Nabucodonosor, y ellos pertenecían a la nobleza, eran jovencitos, posiblemente adolescentes, 15, 16 años, no tendrían más. Llegan a la corte del rey, todo esto está en Daniel en los primeros capítulos, lo puedes leer, y ya se encuentran en un panorama hostil. Es una cultura contraria en sus creencias y valores a lo que ellos eran. Y siendo tan jovencitos, tan adolescentes, ellos supieron, pidiéndolo de buena manera, conservar su identidad y su fe y su integridad. Y le pidieron al jefe de los que organizaban la escuela, la especie de formación donde Nabucodonosor, los caldeos, metían a todos los cautivos de los distintos reinos que conquistaban para formarles, escogían a los mejores, a los más inteligentes, los más capaces, los que eran de la nobleza, normalmente eran chicos de cierta formación, educación, y los jovencitos los formaban para que aprendieran la lengua de los caldeos, la cultura, y después ganarles para ponerles en posiciones estratégicas en su propio reino. Es decir, una estrategia de asimilación cultural. Ellos llegaron a imaginaros una corte impresionante, Babilonia, los que habéis leído un poco la historia, los jardines colgantes de Babilonia, en una ciudad de la antigüedad de las más impresionantes. Yo con 16, 15 años no sé cómo me hubiera sentido. Pero ellos, posiblemente intimidados, tuvieron el coraje de pedirle al jefe de los eunucos que estaba allí, por favor, no nos obligues a comer esa comida que para nosotros los judíos está prohibida. Es lo único que te pedimos. El jefe de los eunucos dice, pero es que si vosotros no coméis la comida y os desnutrís, pues después me van a castigar a mí. No, haz la prueba y ya verás cómo hicieron una dieta vegetariana y comiendo solamente legumbres, pues al cabo de 10 días estaban mejor que todo el resto del equipo. Entonces, y esto no habla tanto en favor de una dieta vegetariana, a mí me gustan los filetes, pero bueno, que era la aprobación de Dios más que nada lo que estaba ahí bendiciendo a estos chicos, estaban muy saludables, así que les dejaron hacer. Es el principio de un camino que va a llevarles a Daniel, a Sadrac, a Mesac. Bueno, aquí tengo que decir que lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre, porque Sadrac, Mesac y Abednego se llamaban, en realidad tenían 3 nombres judíos preciosos, llenos de significado, con Dios en el nombre, que eran Ananías, Misael y Azarías. Son Sadrac, Mesac y Abednego, le pusieron un nombre. Y a Daniel también le cambiaron el nombre. A Daniel Nabucodonosor le puso, que lo nombró como un gobernador importante por su capacidad y por cosas que pasaron en la historia, lo puso sobre todos los gobernadores de la provincia de Barcelona, de Babilonia. No sé, llegaba hasta Barcelona también su influencia. La provincia de Babilonia. Y este Daniel gobernaba sobre todos. Era consejero de Nabucodonosor directamente, fijaros a qué nivel había llegado. Era el más grande jefe de todos los magos, le llamaban ellos, de todos los sabios de Babilonia. Y él consiguió que a estos 3 amigos de él también los pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Así que eran 4 chicos judíos que en Babilonia habían llegado a tener una influencia, un poder me refiero de gestión, de influencia político, muy importante. Eran capaces, habían aprendido la lengua de los caldeos. En ese proceso de asimilación cultural, ellos tuvieron que aprender a no ser cabezotas.
Si sobrevivieron y llegaron a donde llegaron, fue porque entendieron que había cosas esenciales que ellos no iban a transigir, pero había otras que podían negociar, podían soportar. Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. Me hago judío a los judíos, griego a los griegos, me hago a todos lo que sea con tal de ganar a algunos y ser luz y testimonio de Cristo. El porfiado, el creyente porfiado, voy a hablar, porque está el porfiado que le cuesta creer por porfiado. Pero luego está el que se conoce el Evangelio, acepta a Cristo, se entra en la iglesia, pero sigue siendo porfiado. No ha domesticado, no ha permitido que el Espíritu Santo modele ese aspecto de su carácter. Y ahora lleva unos años en la iglesia y tal, pero es porfiado. Y sirve al Señor y hace cosas, pero es porfiado. Entonces, interactúa en las redes sociales y es porfiado. Y entonces tiene un discurso intransigente, inflexible. Es lo que dice él, lo que él cree o lo que él aprendió, y no hay otra opción. Lo demás no existe, lo demás no vale, lo demás... Y el porfiado es conflictivo, el porfiado es complicado, y el porfiado, o la porfiada, es una china en el zapato para los que le rodean. Pero tampoco es feliz él, porque no es libre. Entonces, hay ejemplos de porfiados en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Balaam. ¿Cuántos recuerdan al profeta Balaam? Fue profeta en tiempos de la conquista. Era un profeta de Jehová que estaba ahí en una montaña y tal. Y cuando los moabitas van a ver que los israelíes venían a conquistarles, que iban conquistando toda la tierra prometida, pues deciden contratar a Balaam para que maldiga a Israel. Un profeta de Jehová. Y Balaam primero, por supuesto, la primera fue, no, yo no puedo hacer eso. Pero mandaron una segunda comitiva y le dice, Balaam, te voy a llenar de bienes, te voy a honrar, te voy a poner si me maldices a este pueblo. Y la segunda vez dijo, ya no dijo no, dijo ni. Y a la tercera, Balac, que era muy astuto también, el rey de los moabitas, le dice, mira, solamente maldíceme estos que están adelante, unos poquitos que están ahí, te los voy a poner para que los veas bien, y maldíceme y te voy a llenar de bienes de oro y tal. Y dice, bueno, voy a consultar a Dios. Tenía que consultar a Dios y maldecir al pueblo de Dios. Eso no se consulta. Entonces, al final Dios le dice, haz lo que quieras, y va. Pero cuando va de camino en un burrito, una burra, un asna, pues sabéis lo que pasa, lo que conocéis la historia. Se le cruza el ángel de Jehová, se le aparece, y él, que era un profeta, no lo ve. Él tiene cerrados los ojos. La asna ve al ángel de Jehová y se asusta y se va para un lado. Y él, como la desvía el camino, le pega palos a la burra para que vaya para adelante. Y anda por otro lado y el ángel de Jehová se le aparece por otro lado, un más estrecho. Bueno, al final 3 veces va cambiando el rumbo el asna y él pegándole para que recuperara el rumbo para ir a lo del rey. Hasta que al final se le aparece el ángel de Jehová y él lo ve. Pero antes que eso, Dios le abre la boca a la asna y le habla. Y dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas si eres tú el que tiene problema aquí con el ángel de Jehová? Arréglate con él. Y el ángel de Jehová le dice, te podía haber matado si no fuera por la asna, así que dale las gracias. Y la asna le había apretado el pie contra la pared, estaba enfadadísimo Balaam, le daba con el palo. Un terco, un testarudo, un porfiado, más que una asna. Menos espiritualidad cristiana que una asna tenía, que un burro. En el Salmo 32, 9, el Señor, por medio de David, nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que si no es con cabestre y con freno, no se os puede guiar. Dios quiere que seamos dóciles, obedientes y dóciles, no porfiados, y que seamos flexibles en nuestras relaciones con los demás y con el mundo, porque Dios nos ha mandado al mundo no para condenar al mundo,
sino para ser testigos de Dios en el mundo, entre los que no conocen, entre los que no creen. Pero no se puede ir de esa manera como a veces se va, como todo está mal en el mundo. Le muestras, mira, aquí tenemos un pintor maravilloso, ¿no? Le muestras un cuadro, ¿no? Una obra de arte, ¿no? A un porfiado, un cristiano porfiado. No, pero es mejor la creación de Dios, a mí no me interesan los museos, no me interesa el arte, no me interesa nada. Por porfiado nomás. A lo mejor le encanta, pero no lo va a reconocer. Porque tiene una relación hostil con el mundo. Y es verdad que la Biblia nos dice, no seáis amigos del mundo, pero no nos dice, con eso no está queriendo decir que odiemos al mundo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que vino al mundo a dar a su Hijo, sino que estamos en el mundo pero no pertenecemos. Es decir, como Daniel, Sadrach y Abednego, que estaban en Babilonia pero no pertenecían a Babilonia. Aceptaron que les cambiaran los nombres. Fíjate si fueran testarudos cuando les llamaban, Sadrach, no me doy la vuelta. No me doy la vuelta porque yo me llamo Ananías. Misael, no sé a quién llamas, a mí no. ¿No? Es un porfiado. Ellos aceptaron. Belsasar, Daniel, Nabucodonosor le llamaba Belsasar, era un nombre del dios pagano. Es como que, no sé, a un creyente le pusieran, qué sé yo, Ave María Purísima. O no sé, o el nombre de un papa, ¿no? A un evangélico. Pues lo aceptó. Eso no es esencial, no afecta a mi integridad, no afecta a mi testimonio, no afecta a mi fe. Pero hay cosas que no voy a aceptar. Hay líneas rojas que las tengo bien, pero son muy pocas. El creyente son pocas pero firmes. Es decir, los valores innegociables son los que emanan del Evangelio, son los que Cristo nos enseñó, pero una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser legalista. Eso Jesús hablaba de los fariseos de esa manera. Ellos eran legalistas, ellos odiaban a los que no eran como ellos. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, oro, doy diezmos. Así oraba un fariseo. Jesús contó esa historia. Y lo contó como un mal ejemplo. Así que me interesa mucho resaltar este tema porque el ser porfiado afecta nuestra propia vida, porque nos perdemos, el ser porfiado nos impide aprender algo nuevo de Dios. Dios no puede tratar con un porfiado. De hecho, desechó a un rey por porfiado. ¿Quién fue? Saúl. Saúl, que fue el primer rey de Israel, que Dios lo eligió por medio de Samuel y que tenía todo para ser un gran rey, pero por terco, y era terco como una mula, Dios lo desechó. Y es que así se lo dice. Samuel, a ver si encuentro el versículo, en 1 Samuel 15, 23 le dice esto, escuchad, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de idolatría es la obstinación, eso le dice, y lo desechó. Y vaya si era obstinado. Una vez mandó a su ejército a pelear contra los filisteos, en el capítulo 14 creo de 1 Samuel, manda a su ejército, y entre ellos su hijo Jonatán, y les da una orden, dice, hasta que no acabemos con este ejército, nadie come, un ayuno forzoso. Y llegan a un lugar, en la batalla, en un lugar donde está lleno de miel. Y los soldados miraban la miel y no se atrevía nadie a comerla. Y Jonatán, su hijo, que no había escuchado la orden de Saúl, fue y comió. Y estaba fuertísimo, estaba re bien. Y alguien vino y le dijo, mira que tu padre ha ordenado que no se puede comer nada hasta que termine la guerra. Y dice, pero mi padre ha metido la pata, ¿qué dice? Si yo, mira, comí un poquito de miel, estoy fenomenal. Y bueno, lo peor que la gente aguantó, pero cuando terminaron la guerra, comieron animales con sangre, todo, que estaba prohibido para los judíos, un desastre. Por la orden obcecada, terco, de Saúl. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol,
cuando se llamaba Saulo, también fue reprendido por terco. Y esa terquedad le hizo hacer cosas muy malas de las cuales él se arrepintió. Pero el ejemplo de Pablo, como otros, el de Pedro también podríamos decir, nos demuestra que hay esperanza para un terco que lo reconoce y se arrepiente. Pablo, él mismo cuenta que respirando amenaza fue a pedir, a encarcelar, tenía órdenes de las autoridades judías para encarcelar a los cristianos, porque creía que eran no conocía a Cristo y en su fanatismo, como veía que no cumplían el día de reposo como los judíos y tal, bueno, por 1000 cosas, él empezó a perseguirlos y a encarcelarlos y separaba a los niños de las familias y los maltrataba. Y él mismo consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y cuando Pablo consentía su muerte, en las últimas palabras, dentro del discurso de Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, que dijo, duros de servir. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, así habéis matado siempre a los profetas, y al final lo apedrearon. ¿Qué es esto de duros de servir? Era un calificativo que el propio Dios en el libro de Éxodo le había dicho a Moisés que así era el pueblo de Israel cuando levantaron el becerro de oro. Duros de servir. ¿Qué es esa expresión? Equivalente a porfiado, terco. Un duro de servir es alguien con el cuello rígido que no puede levantar la cabeza. O sea, que está así agachado y no puede. No, al revés, que está así y erguido y no puede bajar la cabeza. Alguien que no agacha la cabeza es un duro de servir para Dios. Es decir, alguien que no es humilde delante del Señor. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También podríamos decir que Dios resiste a los porfiados. Así que estos chicos no eran porfiados, eran gente creyentes que habían sabido vivir en una sociedad pagana, siendo luz, cumpliendo con fidelidad a Dios, dando testimonio. Además, hasta ese momento Nabucodonosor los alababa, creía que eran magníficos. Pero bastó que el rey porfiado se empecinara en que todos tenían que arrodillarse delante de la estatua para que los señalaran como reaccionarios o lo que fuera. Pero el pasaje que hemos leído, hay una parte al final que nos habla también de un aspecto muy importante. Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del ardiente horno de fuego y de tus manos, Rey nuestro, nos librará. Esta era la convicción que tenían. Nos va a librar, no sabían cómo. El horno estaba ardiendo, la llama salía. De tu mano nos librará, de alguna manera. Pero dice, y si no, haz de saber, Rey nuestro, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has erigido. Y si no, 3 palabras claves para señalar la madurez en la vida del creyente. Porque no es fácil reconocer la soberanía de Dios para responder como nosotros deseamos o no responder como nosotros esperamos. Pero ellos sí lo sabían. Así que dicen, Dios nos va a librar de tus manos. No sé si tenían una intuición, una fe en ese sentido, o había alguna palabra, una promesa a la que se aferraban. De hecho, Isaías, 200 años antes de que sucediera este hecho, había dicho unas palabras que hoy resuenan en nuestras mentes y que si estuviéramos ahora con el fuego cerca de nuestras casas las recordaríamos. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y la llama no arderá en ti. 200 años antes había dicho Isaías al pueblo de Israel. Así que a lo mejor ellos pensaban que eso podía pasar, que la llama no ardiera en ellos. Pero tenían claro una cosa, y si no, no vamos a adorar a tu Dios. Y me viene la imagen de creyentes como Habacuc. ¿Recordáis a Habacuc? Habacuc fue un profeta también que en un momento de desolación, no sé si era
un incendio, una guerra, un terremoto, todo junto que había pasado ahí, que mirara para donde mirara el horizonte era desalentador y desesperanzador, pronuncia estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y de mis alturas me hace andar. Esa es la fe del creyente maduro, que no busca el mal, pero si Dios permite el mal, lo acepta con paz, con fe y con resignación, sabiendo que Dios no se equivoca nunca. Y si permite algo es por algo. Esa fe es la que tenían también estos chicos. David Wilkerson, un pastor pentecostal muy conocido, algunos habéis sabido, ya está con el Señor hace años, sobre este pasaje, porque sabéis lo que pasa después, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo de leerlo todo, ya ha pasado la hora y quiero terminar. David Wilkerson, cuando estos son echados al fuego, al horno de fuego, y de repente aparece un cuarto hombre, que tenía el aspecto de un ángel, caminando con ellos por el horno de fuego y no se quemaban, y cuando les sacan, Nabucodonosor, asombrado, sorprendido, atemorizado de lo que estaba viendo, le sacan, dice el relato, si lo leéis después, el capítulo 3 hasta el final, que no tenían ni olor a humo. Cuando Nabucodonosor ve eso, se queda totalmente estupefacto, se arrepiente, por supuesto, dice que todos tienen que adorar al Dios de estos chicos, que es el Dios Altísimo. David Wilkerson dice, Dios, son palabras de él, Dios no se mete en las pruebas de todos de la misma manera, pero Dios se mete de esta manera en las pruebas de aquellos que se las juegan por Él. Es decir, a veces, dicho, traducido a como yo lo entiendo, a veces cristianos porfiados o por temor o por intentar escapar de las pruebas nos perdemos ver cómo si nos jugamos lo que nos tengamos que jugar por el Señor, en el caso de ellos era la vida, a veces no es tanto. Dios se mete en nuestro problema, en nuestras circunstancias, en nuestro horno de fuego, cual sea. Dios se mete y camina con nosotros y pasa la prueba con nosotros. Y la prueba no solo que no nos quema, no nos destruye, sino que salimos fortalecidos y salimos con un conocimiento de la gloria de Dios mucho mayor. Dios se revela en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, más claramente a nuestras vidas que en ninguna circunstancia favorable. Y no digo que en las circunstancias favorables Dios no esté. Tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones de Dios, en la presencia de Dios y con gratitud a Dios. Pero no tenemos que tener temor ante las pruebas, porque Dios se mete en nuestras pruebas y somos capaces de jugárnoslas por Él. Que el Señor nos ayude. Estamos en tiempos difíciles para los creyentes que queramos vivir nuestra vida con fidelidad a Dios, con integridad. Hay un ambiente de crispación total que incluso arrastra también a muchos creyentes crispados, extremistas de un lado al otro, politizados, lejos del corazón de Dios. Tenemos que evitar eso y tenemos que mantener nuestra relación con Dios fresca, sana, limpia, humilde, porque eso nos permitirá brillar allí donde estemos y nos permitirá atravesar cualquier circunstancia, cualquier horno de fuego con victoria. Amén. Que así sea. Oramos al Señor. Padre, gracias por tantos testimonios y enseñanzas que tenemos en las Escrituras, que nos inspiran, que nos animan. Y en particular, Señor, gracias por estos 3 jóvenes que supieron responder
no con arrogancia, no con porfía, no con terquedad ni obcecación, con humildad pero con firmeza, trazando las líneas rojas donde ellos sabían que había que trazarlas, siendo amables con todos y siendo serviciales, siendo flexibles en lo que podían, pero firmes en aquello donde estaba en juego su relación contigo, su testimonio. Ayúdanos a ser como ellos, Señor, en este mundo, en esta sociedad en la que tú nos has puesto para amar, para servir, para hacer luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.